confiando en la integridad. Confiar significa saber que alguien va a actuar de una determinada manera, saber el resultado de algo, creerlo. Confiando en la integridad es saber que una vida de integridad me va a llevar a un estado. Es saber, es tener certeza que vivir en integridad en el tiempo me va a dar un fruto apacible, un fruto bueno. La integridad hace referencia a una persona que es recta, a una persona que es intachable. Y se repite 21 veces esta palabra en la Biblia. La integridad consiste en hacer lo correcto, no importando las circunstancias. Generalmente actuamos de una manera dependiendo de las circunstancias en que vivimos, seamos creyentes o no creyentes. Aún dependiendo de las circunstancias, actuamos de una manera. No importa si eres ministro, si eres pastor o eres ministro de la alabanza. No importa el cargo que tengas. Generalmente aún actuamos dependiendo de las circunstancias. La integridad consiste en actuar siempre de la misma manera, en circunstancias adversas o en circunstancias favorables, en circunstancias que nos oprimen, en circunstancias que nos llenan de gozo y de alegría. Si abrimos la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, nos daremos cuenta cómo Dios instruye a que andemos en santidad. Leeremos cómo Dios instruye a Salomón, el hijo de David, y le dice: en integridad de corazón y en equidad, como tu padre. Dios le dice a Salomón que ande, que viva en integridad de corazón y en equidad, de la misma manera que tu padre vivió. Es el mismo Dios el que le da ese consejo a Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Él los analiza. Él llega a lo más profundo de los corazones. Conoce el más íntimo de los pensamientos. Dice: y que la rectitud te agrada. A Dios le agrada no solo la fe, sino la integridad de corazón. Y en Salmo 78 leemos que David dice así: los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La integridad es como una semilla, y cuando esa semilla es plantada, da fruto a su tiempo. Cuando la integridad da fruto, el fruto de la integridad es abundante. Pero surge un problema cuando dejamos de confiar en la integridad, porque de repente no vemos fruto, de repente experimentamos situaciones que no queremos y vemos que la integridad quizá no nos conviene. Caminar en integridad significa vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando dejamos de confiar en el fruto de la integridad, estamos dejando de confiar en Dios y comenzamos a vivir fuera de su palabra. Hubo un hombre llamado Noé. No estaba rodeado de una sociedad impía y perversa, pero mantuvo su integridad a pesar de que lo que Dios le pedía producía rechazo y burla en los que le rodeaban. Noé vivía rodeado de una sociedad que era perversa, que era impía, no creyente en Dios, no le importaba vivir en integridad. Pero a pesar de lo que Dios le pidió, que producía burla en aquellos que estaban al lado de Noé, Noé decidió seguir confiando en Dios y confiando en la integridad. Noé mantuvo su integridad. A medida que la sociedad lo rechazaba, se burlaba y pensaban que Noé estaba loco, la semilla de la integridad de Noé seguía creciendo. Dios le pidió algo que era locura al razonamiento. En un
contexto, en una época donde nunca llovió, de repente Dios le pide, construye un barco grande con estas medidas. Me imagino a la sociedad burlándose, porque es algo que no tiene lógica, es algo que no tiene razonamiento. Era algo propio de un loco el construir un barco cuando nunca ha llovido, y encima decir que el propósito de ese barco es porque va a llover y la tierra va a ser inundada porque me lo ha dicho Dios. Pero Noé, a pesar de que Dios le pidió algo que producía rechazo, algo que producía el desprecio, algo que producía la burla de la sociedad en la que estaba Noé, Noé podía haber decidido ver la integridad como algo que no le conviene, porque se burlan de mí, porque no me aceptan, porque me rechazan. Y eso ocurre hoy en día en el siglo XXI, cuando somos rechazados, cuando no somos aceptados, cuando no somos comprendidos. Viene el enemigo con la tentación y te susurra a tu alma y te dice: no te conviene vivir en integridad, no te conviene ser recto, no te aceptan, no te comprenden, no quieren estar contigo. ¿Para qué vivir en integridad? Algo parecido le dijo la mujer de Job a Job: aún mantienes tu integridad. ¿De qué te sirve ser íntegro? ¿Qué resultados ha obtenido Job de tu integridad? Pero de esto hablaremos más adelante. La integridad es probada en todo hombre y en toda mujer. Hubo otro hombre llamado Daniel, y en un momento de su vida, cuando comenzaba a prosperar en un país que no era el suyo, en un imperio que no era el suyo, de repente llega una prueba para su integridad. Su vida íntegra, la vida íntegra de Daniel, era alimentada por la relación que él tenía con Dios. Porque un hombre recto debe de alimentar esa rectitud por la palabra de Dios. Si no, lo recto se tuerce. Y la vida de Daniel, su integridad, era alimentada cada día por su relación con Dios. Cada día Daniel se arrodillaba y buscaba la presencia de Dios en intimidad. Sin embargo, de manera sorprendente, se ve enfrentado a confrontado a una prohibición de la ley. Y esa prohibición quería obligar a Daniel a que no se arrodille a buscar a su Dios. El alimento de esa rectitud del corazón de Daniel provenía de cuando él buscaba a Dios cada día. Y de repente viene una tentación, viene una prohibición. No puedes buscar a tu Dios, porque si lo buscas en este periodo de tiempo, va a haber consecuencias. Vas a morir. Y Daniel estaba en una encrucijada. ¿Qué hago? Dios comprenderá que por un tiempo no lo busque hasta que pase esta ley. Sin embargo, Daniel no se planteó si Dios comprendería que deje de orar, porque Dios no lo entendería. Tampoco entiende que dejemos de confiar en Él cuando no tenemos tiempo, que dejemos de buscarlo por el tiempo. Dios no comprende esas cosas, porque siempre para lo que es importante para ti vas a tener tiempo. Siempre tenemos tiempo cuando queremos tener tiempo, aunque creamos que no tenemos tiempo. Y Daniel podía haber caído en la tentación. Sin embargo, Daniel tomó una decisión, y es seguir alimentando esa integridad. Porque Satanás sabía que si separaba a Daniel de esa relación con Dios, su vida íntegra corría peligro. Esa rectitud que había en el corazón de Daniel se podía convertir y se podía torcer. Sin embargo, Daniel confió en Dios, y a pesar de la amenaza del castigo del foso de los leones, mantuvo su integridad hasta el final. Era en ese supuesto final donde comenzaba y daba fruto la vida de integridad de Daniel.
Generalmente, cuando el mundo natural piensa que es tu final, el mundo invisible espiritual dice, es un nuevo comienzo. Porque no funcionan las cosas igual en el reino espiritual de Dios que en el reino natural que solo ven tus ojos. Era un supuesto final para Daniel. Iba camino del foso de los leones. Su amigo, el rey, no podía ayudarlo porque había algo superior al rey, que era el edicto que él mismo firmó. Él no podía abrogar ese edicto, y con lágrimas en sus ojos porque el rey amaba a Daniel. El mismo rey solo pudo confiar en Dios, al cual no conocía, pero a través de la integridad de Daniel, el rey comenzó a conocer al Altísimo. Aún el mismo rey se levantó de la mañana y fue a ese foso, y gritando con dolor en su corazón, porque la palabra dice que él amaba a Daniel. Se asomó al pozo y gritó, Daniel, Daniel, el Dios tuyo al cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y esas palabras denotan que había fe y confianza en este rey, porque Daniel le habló del Altísimo. Y es por eso que él dice, tu Dios, el cual tú sirves continuamente, el cual tú me hablas y me has predicado, ese Dios te ha podido librar. Esas palabras están queriendo decir, deseo, Daniel, que te haya podido librar. Porque yo siendo rey no he podido librarte. Yo siendo la máxima autoridad del imperio, no he podido porque fui engañado y sellé ese edicto real. Pero hay alguien superior, que es Dios. Y ahí clamaba él en el foso, Daniel, Daniel, gritaba. Solo hay una esperanza, que ese Dios que tú me predicabas, ese Dios que tú continuamente, esa palabra me impacta, continuamente sirves. No solo los domingos, no solo cuando tienes tiempo, no solo cuando estás animado y tienes ganas, sino que continuamente te veo, Daniel, sirviendo a ese Dios. Y ahora en esta situación donde todo el enemigo se está riendo, los que me engañaron se están riendo, creyendo que han conseguido lo que ellos buscaban, ¿te ha podido librar ese Dios? Y lo que parecía que era el final para Daniel era un nuevo comienzo en su presencia. Porque Daniel mantuvo su integridad. Y es ahí donde la integridad dio su fruto. Fue en ese foso de los leones donde su vida de rectitud e integridad dio su fruto. La boca de los leones fue cerrada. Y el mismo Jesús estaba con Daniel. Porque Daniel confió en la rectitud. Confiar en la rectitud significa confiar en la palabra de Dios. Cuando Job estaba atravesando una tremenda prueba, que todos los que estamos aquí conocemos, Satanás lo hirió con una sarna maligna, desde la cabeza hasta los pies. Dice que Job tomaba un tiesto para rascarse sentado sobre su ceniza. Cuando hasta los amigos lo rechazaban, cuando los que se acercaban pensando que él era un gran hombre, ya no querían ni siquiera acercarse ni verlo. Y aún así su esposa, viendo su horrible sufrimiento, en un arrebato de desesperación, le dice su esposa, lleno de dolor, Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Eso está en Job capítulo 2, capítulo 9. Pero pega un salto hacia Job capítulo 6 y nos dice que la integridad, que Job, en medio de todo lo que estaba pasando, la integridad era su confianza.
sumergido en dolor, en rechazo, en burla. Mis mejores amigos piensan que soy un pecador y esa es la causa de mis dolores. Las 24 horas no puedo soportar esta sarna. Y aun cuando mi compañera, la cual dice la palabra que somos uno, parte de mí se revela y me dice, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Qué quiere decir esto? La esposa le estaba diciendo, ¿de qué te ha servido vivir rectamente? La esposa le estaba diciendo, mira cómo viven los de fuera y tienen mejor vida que tú y no tienen enfermedad como tú. Aún eres capaz, que estando en la situación que estás, mantienes tu integridad. Y no le pareció poco decirle eso a Job, sino que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero esas palabras no provenían de la esposa de Job. Esas palabras eran influenciadas del mismo Satanás, que fue el que le pidió permiso a Dios para tocar a Job. Aún el mismo Satanás toma personas cercanas y le dan permiso en su corazón para hablarte, para tentarte. Maldice a tu Dios, le dijo. Esto quiere decir, ¿de qué te ha servido toda la vida orando, pidiendo por tus hijos? ¿De qué te ha servido leer su palabra continuamente? Maldice a tu Dios porque no te corresponde y después muérete. Así habla Satanás. Pero el capítulo 4, versículo 6 nos revela que Job confiaba en la integridad. Job no vio la rectitud como una mala luz en ningún momento. Job sabía que en algún momento de su vida el Señor del polvo lo levantaría. Y esa es la historia que se repite con José. Una vida de integridad amenazada por un rechazo continuo y situaciones que lo invitaban a abandonar el camino de la integridad. Porque los hijos de Dios nos vemos tentados por situaciones que nos hablan y nos influencian para que abandonemos el camino de la rectitud y de la integridad. Situaciones que nos influencian, situaciones que nos hablan, situaciones que nos quieren convencer de que vivir en integridad no nos conviene, no nos da buenos resultados, no sirve para nada. Esas situaciones los pasaron los profetas, los pasaron Isaías, lo pasó Jeremías, lo pasó Sadrach, Mesach y Abednego, lo pasó Daniel. Pero todos vieron el fruto de su vida íntegra. Muchos hoy no están aquí porque no vieron el fruto de la rectitud y creyeron que no les convenía ser rectos para su vida. Pensaron que vivir conforme a la palabra de Dios le traía solo problemas y rechazo de la sociedad. Pero Job, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los profetas, los generales de Dios, confiaron en Dios en todo momento. Y aun cuando pasaron unos enfermedades, otros fueron apresados, de otros se burlaron, siguieron confiando en la integridad y vieron su fruto en su tiempo. Confía en la integridad y vas a ver el fruto en su tiempo. Confía en la integridad y vas a obtener la corona, la recompensa que Jesús ha prometido a aquellos que le aman. No importa el dolor, no importa la situación, Jesús está por encima. No importa el foso ni los leones hambrientos, no importa el horno ni los grados que tenga de fuego. Jesús se va a meter en el fuego y allí va a dar fruto tu vida de integridad. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubiesen renegado de la integridad, pensando de que no les convenía, se hubiesen encontrado de que Jesús no estaba en el horno de fuego. Si Jesús no hubiese estado en el horno de fuego, el poder de fuego estaría latente para quemarlos y destruirlos. Pero cuando Jesús entra en un horno de fuego, el fuego se arrodilla delante de Jesús y pierde su poder. Y eso es lo que ocurrió con los 3 chicos, que se negaron
a perder su integridad, que se negaron a no confiar en su integridad. Por eso le dijeron al rey: mi Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no doblaremos nuestras rodillas a ninguna estatua. Seguimos confiando en nuestra vida recta conforme a la palabra que Dios me dice. Y sé que ir al horno, voy al horno. Y allí estaba Jesús y el fuego arrodillado, el poder del fuego en las manos de Jesús, porque el fuego no tiene poder si Jesús no se lo da. El fuego tiene poder para quemar porque Dios le dio el poder para quemar, pero cuando Dios está en el fuego, se arrodilla el poder del fuego delante de Jesús. Y allí estaba Él, allí estaba con los leones. Donde está Jesús, esos leones feroces se convierten en mansos, porque Jesús es el manso y el humilde. Y donde Él está, todo lo que es feroz huye, todo espíritu de furia huye. Es por eso que los leones quedaron como perritos, moviendo el rabo a Daniel, y Daniel acariciándolo, porque Jesús estaba allí. Porque Daniel confió en la integridad, a pesar de las circunstancias. Y ellos pasaron cosas que nosotros no hemos pasado. Ellos fueron llevados de esclavos. Ellos fueron llevados cautivos a otra tierra. Ellos eran rechazados. Ellos recibían burlas. Y tú y yo no recibimos lo que nuestros padres recibieron en la fe. Confiemos en la integridad porque dará fruto. Confiemos en la rectitud porque Dios nos dará la corona, la recompensa que Él tiene preparado. Confía en el poder de Dios, no en el poder de la enfermedad. Confiemos en el poder de Dios, no en el poder del enemigo que nos trae situaciones que nunca se van, que creemos que no se van, pero Dios las echará por tu fe. La integridad fue puesta a prueba con Adán y con Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 16. Pero Adán y Eva decidieron no creer en su rectitud. La rectitud significa obedecer su palabra. Y todos conocemos el resultado. Y tú y yo estamos hoy aquí como resultado de que Adán y Eva no confiaron en la rectitud y en la integridad. La falta de integridad trae crisis y trae pobreza. Un día Adán y Eva caminaban con el Altísimo. Otro día decidieron no creer lo que el Altísimo les dijo, no creer en vivir en esa rectitud que el Altísimo les reveló y les presentó y les dio. Y eso trajo pobreza, no solo a ellos, sino a la humanidad y a todas las generaciones. Y por eso vino Jesús, para restaurar lo que nosotros, el ser humano, hemos roto, para restaurar la relación con el Padre. En el pecado de Acán podemos darnos cuenta cómo Acán no confió en la integridad y para él fue más importante lo que vieron sus ojos. Un manto babilónico esplendoroso, magnífico, costoso. Y no se dio cuenta Acán de que tenía algo más valioso, que era una integridad. La integridad es el tesoro mayor que tú tienes. La integridad es algo más valioso que cualquier lingote de oro, manto babilónico, cualquier cosa que cueste dinero. Eso que era tan valioso para Acán lo llevó a su muerte, porque ese manto babilónico le robó la integridad a Acán. Y trajo muerte al pueblo y muerte a su vida. Algo que sus ojos vieron valioso, que sus ojos le dijeron: esto te va a cambiar tu vida. Con este manto tú lo vas a vender y lo que vas a ganar, la casa que te vas a comprar. En esa tentación cayó Acán. Dejó de confiar en una vida recta, obediente a lo que dice el Padre. Y todos conocemos el final de Acán. Cuando él pensaba y sonreía, pensando que la riqueza le había sonreído, que la prosperidad había llamado a su casa, no se daba cuenta que esa prosperidad era un disfraz de la pobreza y de la muerte. La muerte se disfrazó de prosperidad y cuando se quitó el disfraz, Acán cayó muerto. Porque no confió en la rectitud y en la integridad.
Y así podemos hablar de Judas, siendo pastoreado por el mismísimo Hijo de Dios. Un día dejó de confiar en la rectitud, en la palabra que el Hijo de Dios le hablaba cada día. Y por unas monedas miserables murió en la horca, porque no confió en la integridad, porque vio unas monedas más valiosas que su integridad. Porque él quizá pensó, aún soy pobre estando con Jesús, y esas monedas me sacan de ciertos apuros. Con estas monedas de plata pago deudas, con estas monedas de plata voy a conseguir tal cosa. Llevo 3 años con el maestro y no vio el fruto todavía. No confió en la rectitud y cayó cuando no debiera haber caído. Podríamos hablar de Saúl y de tantos hombres que no confiaron en la integridad y perecieron y cayeron, perdieron los propósitos de Dios, perdieron sus vidas, perdieron sus familias, porque no permanecieron firmes confiando en la integridad. Porque hubo una tentación que le decía, mira, por tu integridad tú estás así, por tu integridad no tienes amigos, por tu integridad no eres afectado, por tu integridad piensan y se ríen de ti, de que eres loco. ¿De qué te sirve vivir conforme a la palabra? Vive como ellos y verás que tienes amigos, vive como ellos y verás que tienes más cosas. Pero esas son palabras de la muerte que es disfrazada de prosperidad, que cuando la aceptas se quita el disfraz y te das cuenta de que no es prosperidad, que es muerte. En Proverbios 28 dice así, el que camina en integridad será salvo. Y es por eso que en el camino hay tantas piedras. Esas piedras son las tentaciones que quieren que tropieces para que te quedes en el camino. Esas piedras son las situaciones y las circunstancias que te quieren convencer de que dejes el camino de la integridad, porque Satanás sabe que el que camina en integridad será salvo. Y tenemos que entender esta palabra. Tenemos que entenderla, porque en su tiempo veremos el fruto. La circunstancia no apaga el fruto de la integridad. En su tiempo, cuando piensen que estás acabado, es cuando Dios te levantará. Cuando el mundo, lo de tu alrededor, digan, como Job, está acabado, es cuando Dios dirá, ahora lo levanto del polvo. Porque ha confiado en mi palabra, ha confiado en la rectitud. A pesar de todo, no se ha torcido. Salmo dice así, 84, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Wow! Dios no quitará el bien para los que andan en integridad. Y Proverbios 10 dice, el que camina en integridad anda confiado. Y para terminar vamos a leer el Salmo 15 del 1 al 5. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá habitar en el monte santo? ¿Quién podrá habitar en el tabernáculo del Altísimo? Y dice así la respuesta a esas preguntas. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y aquí está hablando del día a día. Aquí estamos recordando cómo todo lo contrario Satanás nos influencia a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la televisión, de los programas, de determinadas series. Como Satanás nos influencia para que hagamos mal a nuestro prójimo con nuestra lengua, a que reprochemos contra nuestros vecinos, contra nuestros hermanos.
Dice: aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a volver a leer y nos daremos cuenta que la actualidad nuestra de lo que nos rodea es contraria a lo que Dios está diciendo. Dos preguntas: ¿quién habitará, Señor, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Al leer esto nos daremos cuenta que muchas cosas que nos rodean son obstáculos para que vivamos en su tabernáculo. Nos influencia para que andemos en crítica, en chisme, en reproches contra el vecino. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, no está hablando de la lengua, está hablando de la verdad desde el corazón, de lo más profundo. Y esa verdad del corazón se manifiesta en la palabra de tu lengua. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Y dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar. Ponte de pie.